Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy le he titulado El campo de batalla. Jesús dijo en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo aquel que intente vivir su vida separado de Jesús y del sacrificio que Él realizó allí en la cruz, se perderá eternamente. Esto es fuerte, pero son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Señor Todopoderoso, quien es el Rey de Gloria, quien es el Alfa y el Omega, quien es el sumo sacerdote, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios manifestado en un cuerpo humano, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros y quien dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por toda la raza humana, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no viva o el que no acepte y viva para Jesucristo se perderá eternamente. Esto es fuerte, pero son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y toda su familia deposita su fe completamente en Jesús, exclusivamente en Él, ya encontramos la vida más abundante que Jesús prometió en las Escrituras. Un amigo pastor dice que la vida abundante es el dinero. Nada de eso. La vida abundante es conocer y vivir para el Hijo de Dios. Porque en el Hijo de Dios, dicen las Escrituras, estamos completos. No necesitamos nada más para estar completos. Alabado sea el nombre de Jesús. En una ocasión, un hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridos amigos, Jesús es la única vía para ser salvo. Creer en Jesucristo nos salva. Creer en Jesucristo nos salva. Él es el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino, no existe otra vía, ni existe otra verdad aparte de Jesucristo. Los otros días, cuando salía de mi trabajo, vi a una familia judía que iba para la sinagoga, iban caminando de su casa a la sinagoga. Un matrimonio con 2 niños, una hembrita y un varón. Quizás los niños tenían alrededor de 6-7 años. Se veían limpios, bien vestidos, una familia perfecta.
Me sentí contento viendo esta familia tan hermosa yendo para la sinagoga. Pero de momento me vino un pensamiento aterrador. Esa familia que luce tan perfecta, si no acepta a Jesús, se perderá por la eternidad. Miren, hermanos, yo les voy a ser sincero y voy a abrir mi corazón con ustedes. Para mis sentidos humanos, esto no puede ser. Sin embargo, es lo que enseña la Biblia. Hermanos, en mi mente trataba de buscar excusas y medios para justificar la salvación de ellos. Pero mientras más me esforzaba en encontrar respuestas, más llegaba a la conclusión de que sin Jesús nadie será salvo. El ser humano, para ser salvo, necesita nacer de nuevo. Necesita creer en Jesús. De lo contrario, no habrá salvación. Jesús es el único medio de salvación para toda la raza humana. El versículo de Juan 3:16, que se lo conocen todos, lo dice claramente. Muchos tienen la idea equivocada de que la salvación es por ser una persona buena, agradable, por ser un buen ciudadano, por haber nacido en una familia religiosa, por ir los sábados y los domingos a la iglesia. Pero no, nada de eso. El camino es solo a través del sacrificio que Jesús realizó allí en el Calvario. Solamente. Yo tenía una amiga anciana que murió a los 105 años. Y ella decía, cuando escuchaba el Evangelio: mijito, yo soy buena, nunca le he hecho mal a nadie, Dios no me puede condenar, yo soy salva, cuando yo muera yo voy a verlo. Hermanos y amigos, así piensa el mundo. Y no se sorprenda, muchos cristianos también piensan de esta manera. Si fuera por ser buen ciudadano, portarse bien, ser una buena persona, entonces no necesitamos a Jesucristo. Y la Biblia es clara en estos asuntos. Dice que no es por obra, para que nadie se exalte, para que nadie se crea que por sus obras santas, justas, buenas, amorosas, que uno se va a salvar. El ser humano cree que por ser bueno se salvará, pero solo hay uno bueno, Dios, y solo hay un camino, Cristo. Y solo hay un medio, el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús les dijo a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Esto es bien serio. Cuando nos ponemos a meditar en estas realidades, nos damos cuenta de lo poco que estamos haciendo para la evangelización de todos los perdidos alrededor del mundo. Estamos haciendo de todo para mejorarle la vida a la gente. Le enseñamos a prosperar y a ser mejores personas. Damos cátedra sobre la prosperidad y la educación. Pero Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nos hemos puesto a meditar sobre esta declaración tan poderosa de Jesucristo. Miren, la Nueva Traducción Viviente dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Cómo podemos salvar nuestra alma? ¿Cuál es el precio de nuestra alma? ¿Hay algo que podremos dar por nuestra alma? Son preguntas que tengo que hacer. El ser humano no tiene los medios para la salvación. La Biblia dice que es un regalo de Dios y se acepta por creer en su Hijo Jesucristo. Y el medio es el sacrificio de la cruz. Así que lo más importante es la salvación del alma. Y ese debe ser el enfoque principal de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Las almas y las almas. Hermanos y amigos, hay familias enteras alrededor del mundo que se irán al infierno porque nunca escucharon de Jesucristo. Yo me siento culpable de no hacer más para la obra de evangelización. Nunca será suficiente. Les digo algo importante. Cuando veamos a un ministerio que realmente está enfocado en la obra de evangelización, debemos apoyarlos moral y financieramente, porque así estamos siendo parte de la propagación del evangelio. Si no vemos este fruto en las congregaciones, si no vemos este fruto en nuestras iglesias o en alguna iglesia, no tiene que ser la suya, no las apoye financieramente, porque no están haciendo la obra de Dios. Lo más importante, mis queridos hermanos y amigos, no es la prosperidad financiera, sino la salvación del alma. La iglesia moderna mucho se enfoca en los problemas internos. Nos enfocamos mucho en el dedo gordo que le duele a la hermana, pero muy poco en la evangelización. Yo he oído a pastores desde los púlpitos que le dicen en la iglesia: hay que salir a evangelizar, hay que hacer tal cosa, hay que hacer esto y esto otro. Pero ellos son los menos que salen a evangelizar. Son los menos que trabajan en la obra del Señor y son los que tienen que funcionar porque fueron ellos los que fueron llamados. Dejemos las tonterías y cumplamos el ministerio como Cristo lo ordenó. El evangelio de la iglesia moderna es sobre el dinero y los beneficios personales. Pablo nos advirtió contra este evangelio y nos dijo que estas gentes eran perros. Tenga mucho cuidado. Ellos solo buscan el dinero, la fama y el poder. Si usted ve esto, no apoye financieramente,
porque estará apoyando a una agenda propia, estará apoyando a que esa persona tenga más poder, más fama y más dinero. ¿Entienden? Escuchen lo que les voy a decir con atención. La iglesia se centra en la economía y en mejorarse como persona, ignorando la gran comisión. Para mi entender, es una iglesia falsa, solamente tiene nombre. Es cierto que necesitamos economía, necesitamos ser mejores personas, pero esa no es la prioridad de la iglesia. La iglesia es la única luz del mundo. Si dejamos de iluminar al mundo, todos perderán el rumbo. Entonces nadie será salvo. La iglesia falsa no predica el evangelio, no les interesa las almas, sino el mundo, el poder, la fama y el dinero. Yo recuerdo un amigo pastor que se paraba desde los púlpitos y no le daba vergüenza decir estas cosas. Y decía, yo quiero poder, yo quiero riqueza, yo quiero... ¡Ah! Y todo el mundo ahí aplaudía y le seguía. Bueno, ahí tiene el poder, la riqueza. Ahí tiene todo lo que él quería. Si usted quiere del mundo, el mundo le va a dar. Pero Jesucristo dijo a la iglesia en el Apocalipsis, a una de las iglesias, que no recuerdo su nombre ahora, le dijo, tú dices que tú eres rico, pero en realidad eres pobre, así que compra oro refinado de mí para que seas rico. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Entienden, hermano? La mayoría de esta gente se la pasan haciendo prosélitos, pero con la intención de tener más apoyo y más poder. Y hacen a las personas 2 veces más hijos del infierno que ellos. Ese no es el enfoque de la iglesia. Van por el camino equivocado. Todos necesitamos economía y bienestar y Dios lo dará. Pero no es el enfoque de la iglesia. No es el enfoque de la iglesia. Los apóstoles en el libro de Hechos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el enfoque. No pierda energías en batallas, en obras y en asuntos que nada tiene que ver con su llamado. Si usted es un ministro, concéntrese en la obra de ministerio y pelee la buena batalla de la fe. Ese es su único campo de batalla. Miren, hermanos, la gran batalla de la mayoría es que se involucran en batallas que ya fueron vencidas. La batalla de la mayoría no es la fe, no es hacer la voluntad de Dios, sino que la gran mayoría del pueblo cristiano
está diariamente peleando con un enemigo que ya fue derrotado en la cruz. La gran mayoría solo está tirando puños al aire. La mayoría está peleando con ellos mismos o con el aire. Les pongo un ejemplo que sucede a diario para que podamos entender este maravilloso estudio que estamos dando. Gran parte de la iglesia pelea contra el pecado. Déjenme ampliar más este punto que quiero enseñar. Gran parte de la iglesia no solo pelea contra el pecado, pelea contra el diablo, contra los demonios, contra los ángeles caídos, contra su propia carne. Y así se la pasan toda la vida. Gastan sus energías en batallas que ya fueron vencidas. Un ejército en guerra toda la vida se cansará, se desanimará y al final abandonará la guerra o se rinde. El creyente no debe pelear batallas que ya fueron vencidas. Y esto que yo acabo ahora de decir, esto requiere estudio y esto requiere revelación y esto requiere profundidad. Porque algunos quizás digan, hermano, no tenemos que pelear para lograr las cosas. Las batallas que fueron ganadas por Cristo, Cristo nos las dio para que podamos vivir en libertad. ¿Qué yo les quiero decir con todo esto? Que Cristo venció en la cruz para que usted y yo podamos vivir en libertad. Y ahora yo les voy a hablar, vamos a ir a la Biblia ahora y vamos a escudriñar ciertas cosas que nos enseñan las Escrituras. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, 22 y 23. Y vamos a leer algo muy interesante aquí de la palabra del Señor. Romanos 7, 22 y 23. Miren lo que dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este es Pablo. 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta palabra está profunda y poderosa a la vez. De hecho, esta es la batalla, la que estaba envuelto aquí Pablo. Esta es la batalla en la cual la gran mayoría de los cristianos se involucran. La única lucha a la cual hemos sido llamados a participar es a depositar nuestra confianza firmemente en Cristo y la obra del Calvario. La única batalla que hemos sido llamados a participar es a depositar nuestra confianza firmemente en Cristo y en su
todo ataque de Satanás contra el creyente, no importa su forma, todo ataque tiene el propósito de destruir o debilitar nuestra fe seriamente. Ese es el único propósito. Él quiere quitar nuestra fe del sacrificio de Jesús a otras cosas. Si el creyente no conoce o no entiende el orden prescrito por Dios para la victoria, lo cual es fe en Jesucristo y la obra del Calvario exclusivamente, ese creyente vivirá peleando y perdiendo. Y pasará toda su vida como cristiano en una lucha constante, peleando y perdiendo, peleando y perdiendo. Ese no es el cristianismo. Eso no es una vida de victoria. Eso no es ser cabeza y no cola. Eso no es estar arriba, sino abajo. Escuche con atención, porque aquí yo estoy enseñando el verdadero evangelio de Jesucristo a todos aquellos que me están escuchando. Hay un poder tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso en el sacrificio de Jesús, que hace que el miembro más insignificante del cuerpo de Jesucristo sea un campeón. Hace un día, en mi trabajo, se me acercó un compañero de trabajo y me enseñó la escritura que dice, la escritura decía, a ver si recuerdo, que la palabra que predicamos, el evangelio de la cruz, lo estoy parafraseando, es insensato para los que se pierden, pero para nosotros lo que nos salvamos es poder de Dios. Y él me decía, ¿qué quiere decir esto? Y ahí tomé la palabra y me tuve que callar después porque empecé a predicarle el evangelio. Y yo le decía que para aquellas personas que se están perdiendo, no entienden y piensan de que el sacrificio de la cruz es un error en la historia. Piensan de que eso es una tontería, que por ahí, por ese medio nadie puede ser salvo, que eso es y no es inteligente, que es una locura. Y entonces yo le decía a mi hermano, pero cuando uno es salvo, uno entiende y sabe que este es el poder de Dios para salvar a todos los hombres. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz es donde se manifiesta todo el poder de Dios. Por ese sacrificio es que ya todos los hombres pueden ser salvos. Ese es el poder de Dios para la salvación. O sea que en este sacrificio hay tanto poder que a veces no sé cómo expresarlo con palabras. Que cuando creemos firmemente, el miembro más insignificante, el que usted piensa que no vale nada, que usted piensa de que no tiene poder, se convierte en un campeón, en un vencedor. Cuando un miembro cree realmente en el sacrificio de Cristo, se manifiesta todo el poder de Dios sobre esa persona.
Lo primero que sucede es el milagro del nacimiento de nuevo. Y después de eso viene la santificación. Miren, hermanos, el milagro más grande y más poderoso que existe no es levantar un muerto, ni sanar a los enfermos, ni sanar un cáncer. Es el milagro de haber nacido de nuevo. Usted se convierte en una nueva creación. Eso sucede ahí en un abrir y cerrar de ojos. Lo hace Dios, el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Eso no lo puede hacer psicología, ni tratamiento, ni medicina, ni nada aquí en esta tierra puede hacer el milagro del nacimiento de nuevo. De hecho, desde el momento que usted nace de nuevo, se convierte en un santo. Usted es justificado y santificado de todo pecado. Hay gente que dice, y me han dicho a mí, yo nunca he pecado, yo soy una persona buena toda mi vida, yo nunca he robado, yo nunca he hecho, y empiezan a dar una lista de cosas. Pero la Biblia dice, y Dios no miente, y Dios conoce todas las cosas. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y después en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el lenguaje actual yo lo diría así, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos somos pecadores ante Dios. Cuando usted se convierte en cristiano, en un cristiano nacido de nuevo, Dios lo edificará diariamente. Poderosamente Dios lo hará crecer mientras usted no quite su mirada de Cristo y de ese sacrificio de la cruz. Ahí está la clave, hermano. La clave está en esto. Para el crecimiento, la clave está en tener nuestra fe establecida únicamente en Jesucristo y en su sacrificio. Fe ahí, confianza ahí. Esa es la clave para toda victoria. Esa es la clave para el crecimiento. Esa es la clave para vivir una vida santificada. Esa es la clave para recibir vida. Yo quisiera tener un vocabulario más explícito para poder explicar estas verdades tan profundas. Usted no necesita nada más. Lo único que necesita es confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo ahí. El resto lo va a hacer Dios en su vida. Yo recuerdo cuando me convertí, lloré, canté, estaba feliz. Y unos días después empezaron a venir dudas a mis pensamientos sobre el cristianismo. Y yo recordé, porque yo empecé a devorar la Biblia, y yo recordé la parábola del sembrador. La parábola del sembrador que está en Mateo, en Lucas y ahí también en Marcos. Creo que están los 3 evangelios. Y aprendí algo poderoso sobre esto. Y déjeme compartirlo con ustedes. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 4, de versículos 3 al 8. Y vamos a leer algo aquí poderoso. Dice:
Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Y la otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. 7. Y otra parte cayó entre espinos y crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que brotó y creció y produjo, uno a 30, otra 60 y otra a 100 por uno. Y después Jesucristo que da esta parábola, la gente no comprendía y Jesucristo vino con la interpretación que se encuentra en Marcos 4, 14 al 20 y dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y yo me recordé de esto cuando empezó a venir la duda para que yo dejara el cristianismo. Dije, ay, es Satanás que está tratando de poner dudas en mí para que me aparte de la fe de Jesucristo. 16. Y de igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que duran poco tiempo. Después, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. ¿Qué fue lo que vino después de yo haberme convertido? Primero fue la duda, después vino las críticas. Ah, tú eres un débil. Ah, mira, se convirtió en religioso. Ay, y muchos se avergüenzan, se escandalizan, no resisten la presión y abandonan el camino. Todo esto lo experimenté yo. 18. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, después vienen los afanes de este mundo. También lo experimenté y lo sigo experimentando. El trabajo, las obligaciones y el engaño de las riquezas. Vamos buscando el billete y las codicias, otras cosas. Nos volvemos codiciosos, la codicia y estar persiguiendo las riquezas ahogan la palabra de Dios. Y las codicias otras entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ven? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30, otro a 70 y otro a 100 por uno. La fe, la confianza en la obra de Jesús. Escuche, frente a todas estas cosas que van a venir sobre los cristianos, porque van a venir sobre usted, y vinieron sobre mí y siguen viniendo en diferentes formas y estilos, no van a parar. No sé qué la idea que todo esto va a parar. Pero lo único que lo mantendrá usted seguro es su confianza cuando usted deposita su fe. Fe quiere decir confianza. Su confianza en Jesucristo y en su obra, esa sangre que Él derramó. Eso lo mantendrá usted firme. Cuando usted esté pasando todo esto, lo único que usted tiene que hacer es mirar a Jesucristo, ver lo que Él hizo por usted en la cruz y confesar, dar testimonio de eso que Él hizo por usted. Eso le da un golpe de una estocada a Satanás. Y entonces aquí yo le voy a explicar 3 medios o 3 sistemas
por los cuales Satanás nos roba. No que existan más, sino que aquí la palabra nos está revelando 3 medios. Número 1, desde el momento que escuchamos la palabra de Dios, los buitres, hay en otras versiones, en vez de decirlo pájaros o aves, dice los buitres. Son buitres. Buitres son esos animales que comen comida podrida, vienen hasta a los animales muertos y se los comen. Y entonces, estos buitres, estos animales, nos enseña Jesucristo. Desde el momento que escuchamos la palabra de Dios, los buitres, que son los demonios, el diablo, los ángeles caídos y los seres humanos al servicio de Satanás, vienen a quitarnos la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Logran quitarla por medio de la duda. Duda sobre la obra de redención. Ponen a analizar todas estas cuestiones de la redención, de la sangre, del sacrificio, y tienen tanta duda y no, yo no creo en eso. Por eso la iglesia debe enfocarse en enseñar estas profundidades a sus miembros con profundidad. Yo he notado que la iglesia conoce de todo menos del sacrificio de Jesús. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué es lo que ganamos cuando se realizó ese sacrificio? Ir a través de la Biblia sobre todo esto. La Biblia lo enseña. Entonces no están hablando mucho de dinero, de prosperidad, de corbata, de zapatos, del dedo gordo de la hermana, menos de lo más importante, que es lo que nos mantendrá firmes constantemente. Entonces, Satanás viene a quitarnos la palabra que fue sembrada en nuestros corazones por medio de la duda. Utiliza argumentos, la ciencia. La ciencia va a traer cosas que diga, mira, la ciencia dice esto y la Biblia dice otra cosa, y la gente va a creer más en la ciencia. La educación que recibimos en las universidades, la gran mayoría de la educación en las universidades y en las escuelas está diseñada para desestimar la fe en Cristo. Fíjate que está diseñada. 2. Si estos medios que yo les acabo de decir no funcionan con usted, no funcionan, entonces Satanás utilizará la aflicción o la persecución por causa de la palabra. El creyente de momento se escandaliza y dice, esto no me sucedía antes. Esto no es para mí. Yo quiero vivir tranquilo. Y abandona el cristianismo. O si no, se convierte en un cristiano secreto. Como dije yo en una ocasión, dije, se convierten en cristianos del FBI, de la CIA, trabajan en secreto. Mucha gente no puede aguantar la oposición que viene como resultado de haber creído en Jesucristo. Y toda esa oposición viene porque Satanás y sus demonios nos están atacando. Entonces muchos que se enfocan en esos problemas y se debilitan y caen. Pero usted no. Miren, el campo de batalla suyo no es esos problemas, sino la fe. Mantenerse en fe, mantenerse confiando en Cristo, mirando a Cristo.
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiere decir el que la comienza y el que la termina. Eso es lo que lo mantendrá usted en victoria atravesando todas estas cosas. Y número 3, si esta segunda no funciona, entonces va a utilizar los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Entrarán y ahogarán la palabra. Y la palabra se hace infructuosa, no da fruto. Hay muchos creyentes que empiezan bien y hasta aguantan por un tiempo, pero después permiten que el mundo los detenga y se frenan en el tiempo. Fíjense que aquí en el versículo 19 de Marcos 4 dice: pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, quiere decir que podemos ser destruidos por medio de las riquezas. Hay gente que cuando tienen riquezas hace que la persona crea cosas erróneas. Se confunden, pierden el juicio, se descontrolan. Ellos piensan que soy algo especial y empiezan a pensar cosas raras. Yo les voy a decir algo muy serio y muy revelador. Y yo creo que con esto los voy a dejar, con esto que les voy a decir ahora los voy a dejar y voy a hablar entonces de algo importante sobre lo que voy a comentar ahora. ¿Sabían ustedes que el diablo puede destruir dando riquezas? Lo ha hecho con cientos y miles de creyentes. Pero les voy ahora a decir algo más revelador y que nos va a poner a pensar. ¿Sabían ustedes que Dios puede castigar dando riquezas? Y este va a ser el próximo estudio. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.